Esta tarde tenemos en la ponencia de don Víctor Goditz. Víctor Goditz es ingeniero en mina por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Escuela de Administración de Negocios SAN. Además, posee estudios especializados de Wharton School de la Universidad de Pensilvania y de Kellogg School of Management. Con más de 25 años de experiencia en la gestión de operaciones y proyectos mineros, el señor Goditz ha desempeñado cargos de dirección en prestigiosas empresas del sector, como Buenaventura, Milpo, Volcán, entre otras. Actualmente es presidente del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Mina del Perú. Le damos una cordial bienvenida y estamos muy atentos a su ponencia. Buenas tardes, don Víctor. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Juan Carlos, Susana. No sé si me pueden ayudar con la presentación, por favor. Voy a tratar de hablarles del concepto de rentabilidad social, un término que sin duda se comienza a hablar de este término recientemente, pero es algo que es parte de la industria, ¿no? Vamos a la siguiente lámina, por favor. En esta primera lámina quiero resumir los 4 temas que voy a abordar, y de alguna manera he usado el concepto del semáforo, ¿no? Vamos a ver la estadística macroeconómica del Perú, vamos a ver también su estadística poblacional. ¿Por qué son verdes? Porque somos un país que a pesar de la pandemia tenemos todavía una posición financiera muy robusta, la vamos a ver, y tenemos también una suerte de bono poblacional, tenemos una población joven que nos da esa energía para poder seguir creciendo. Y lo tercero es la estadística propiamente de la industria minera en el Perú, donde van a ver el portafolio de proyectos, la coincidencia en proveer al mundo de cobre, al igual que Chile. Y el punto 4 es el punto que está en rojo, y la verdad es que no me quiero quedar en el diagnóstico de que nuestra gestión pública no sea de calidad, sino voy a ser propositivo. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué estamos haciendo como sector minero para brecha? Son los 4 temas y obviamente alrededor de ellos está el concepto de rentabilidad social. La siguiente lámina, por favor. Primer tema en términos macroeconómicos, como ven ahí a la izquierda, diferentes países de la región, de acuerdo a una calificación de las 3 principales agencias, Moody, Standard & Poor's y Fitch. Es una comparación y claramente Chile tiene grado de inversión y una mejor calificación que Perú. Perú es el que le sigue, después viene México, Colombia, Brasil, Argentina y Venezuela. Claramente el Perú mantiene grado de inversión, al igual que México y Colombia, y al lado derecho ustedes pueden ver las diferentes categorías. Recientemente, en el caso del Perú, Moody's ha hecho un castigo, digamos así, un cambio en la calificación. Mantenemos el grado de inversión, pero claramente en el Perú hay una preocupación sobre las políticas económicas, sobre las políticas sociales que vamos a implementar y cómo las vamos a financiar. Es un punto de atención, sin duda. La siguiente lámina, por favor. Otra manera de ver por qué decimos que el Perú, en términos macroeconómicos, es robusto, es analizando la deuda neta respecto a la dimensión de su PBI. En otras palabras, su solvencia fiscal. Y lo que hemos hecho aquí también es una serie, digamos, histórica, comparando el año 2000 y el año 2020, de varios países de la región. Argentina, como ustedes ven, en 20 años se ha deteriorado, al igual que Brasil, Colombia, México. Perú ha mejorado sustancialmente sus ratios, a pesar que el año 2020, como vamos a ver más adelante, ha sido un año muy difícil por la pandemia. Y Chile, si uno mira del año 2000 al año 2020, ha desmejorado, pero sin duda es el país que tiene la mejor ratio de deuda neta versus tamaño de su PBI. Y eso explica por qué tiene la mejor calificación de grado de inversión. Pero en general, el mensaje aquí es el Perú en los últimos 20 años ha implementado políticas económicas que han permitido reducir brechas y ha logrado tener una robustez financiera macroeconómica a pesar de la crisis sanitaria. La siguiente lámina, por favor. Esta es otra lámina muy interesante que en el caso del Perú nos muestra
cómo del año 2000 al año 2020, cómo se ha generado el ahorro nacional como porcentaje del PBI. Y aquí el gran mensaje es, hay dos colores, sector público y sector privado, y el mensaje es que el sector privado, en el caso del Perú, es clave para que el Perú haya obtenido el respaldo financiero que ha logrado a lo largo de los años. También es visible el año 2020 cómo el sector público decreció de manera significativa, sin duda como consecuencia de la pandemia. Pero claramente es un país que requiere del sector privado en lo económico para poder construir un caso de negocio, un caso de un país robusto y, digamos, solvente en el tiempo. La siguiente lámina, por favor. Otro dato importante es de qué tamaño es nuestra población. Ustedes ven ahí la evolución del año 93 hasta el año 2030. Si nos situamos en el año 2020, somos alrededor de 33 millones de peruanos. Sin duda, en términos poblacionales, es una población pequeña en relación al mundo. En el mundo somos más de 7.000 millones de personas. En el Perú somos menos del 0,5% de toda la población. Y eso quiere decir de que tenemos que fundamentar nuestro crecimiento en una mirada exportadora. No tenemos una dimensión de mercado interno que nos pudiera llevar a pensar de que tenemos la capacidad de generar políticas que nos lleven a tratar de crecer basados en un mercado interno. Eso es fundamental y es claro que tiene que ser así entendido por todos, ¿no? El Perú tiene que desarrollar infraestructura que le permita ganar competitividad en exportación en un sinnúmero de industrias en las cuales tiene fortaleza. La siguiente lámina, por favor. Poco paso a la siguiente tema, ¿por qué digo que hay una suerte de bono poblacional o bono demográfico, como se le llama? La siguiente lámina, por favor. Aquí nuevamente ustedes ven la evolución desde el año 2000, desde el año 93, 2007, 2017 y una proyección al año 2050. Los años 93, 2007 y 2017 fueron años donde se hicieron censos en el Perú. Es una información bastante fidedigna. Pero claramente aquí el mensaje es que hacia el año 2050 ese bono demográfico se va a perder. Entonces, el Perú tiene que ser consciente que tiene una ventana que tiene que aprovechar si quiere finalmente salir de ser un país de ingresos medios y ser un país, ¿por qué no miembro del OECD? ¿No? Entonces, está el desafío, tenemos el atributo principal, es que tenemos la energía, tenemos la población joven para lograr esa ambición. La siguiente lámina, por favor. Y un poco qué ha pasado con nuestra población económicamente activa, ¿no? Obviamente ha crecido, es más del 50% de toda la población en el Perú está en ese rango de población económicamente activa, y eso es lo positivo, ¿no? Tenemos la masa crítica para seguir creciendo. Y ahí lo que también es dramático ver qué pasó el año 2020 como consecuencia de la pandemia. Casi 1.7 millones de peruanos perdieron empleo como consecuencia de la pandemia. La siguiente lámina, por favor. Dos temas que son relevantes, ¿no? El tema, para yo obtener la máxima productividad de esa fuerza, de ese bono demográfico, es yo tengo que tener un sistema educativo de calidad, ¿no? De ahí lo que he querido remarcar es cómo está la educación pública y privada el día de hoy. En términos generales, más del 75% de nuestra población escolar recibe una educación en una institución pública. Escasamente el 23% recibe una educación privada. Y ese es el desafío. Tenemos que lograr como país que la educación pública, que es la más importante en términos de servicio, tiene que lograr ser un servicio de calidad. Caso contrario, nuevamente, ese potencial que tengo de bono demográfico de población joven no va a terminar desarrollando su pleno potencial, ¿no? Y claramente también ven el efecto del año de la pandemia. En el año de la pandemia ha habido un decrecimiento, digamos, de la actividad educativa privada y un crecimiento de la actividad pública.
por la pérdida de ingresos de las familias. La siguiente lámina, por favor. Pero al igual que la educación pública, la salud es otro servicio clave que el Estado tiene que proveer, nuevamente, si queremos obtener el máximo potencial de nuestra población joven. Y ahí nuevamente lo he querido hacer muy visible en tres grandes grupos, ¿no? La primera parte, en color rosado, es la salud que se provee en el país de manera privada, escasamente menos del 7%. El grueso de la salud pública en el Perú está en manos de salud y en manos del sistema integrado de salud, ¿no? Lo que es el seguro social, que se llamaba antes, y el servicio a cargo del Ministerio de Salud, más los servicios que están a cargo de instituciones militares, ¿no? Entonces, nuevamente, para obtener el máximo potencial de nuestro bono demográfico, tenemos que, al igual que la educación, lograr construir, implementar una salud pública de calidad. Pelearse con las clínicas es demagógico, ¿no? En buena cuenta. O pelearse con los colegios privados es demagógico. Ahí no está el problema, ¿no? Ahí no está el problema, por lo menos en la agenda de nuestro país. La siguiente lámina, por favor. Un poco pasamos ya un poco a entender con este gráfico cuál es el desafío del país, ¿no? La línea roja lo que nos revela es cómo el crecimiento económico del país, que se refleja, lo hemos visto en el crecimiento, en la robustez macroeconómica, se ve, en la línea roja se ve, si uno lo puede ver y lo correlaciona bien, con el índice de desarrollo humano. En el año 2003 era 0,32 y hemos logrado números promedios de 0,52. Pero nuevamente, los promedios a veces esconden grandes diferencias, ¿no? Sobre esa línea roja, en color verde, están las regiones del Perú que han crecido por encima, o que su índice de desarrollo humano al día de hoy están por encima de la media. Como ven ahí está Lima, Moquegua, Arequipa, dos regiones mineras, Madre de Dios, también, curiosamente, una región minera, de minería aurífera no formal, pero minería que requiere formalización, Ica, más asociado a agroindustria, Tacna, sin duda, vinculado a minería, Tumbes, más asociado al desarrollo, digamos, turístico, La Libertad es un mix de agricultura, al igual que Ica, pero también minería, Lambayeque, minería, y Ancash, sin duda, minería. Y por debajo, esa línea roja, regiones que están por debajo, ¿no? Huancavelica, Apurímac, esperamos pronto que empiece a subir en índice de desarrollo humano como consecuencia de las inversiones que hay mineras, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho y otras regiones. Entonces, claramente el Perú ha crecido durante los 20 años, ha logrado ser un país con grado de inversión, pero a nivel, uno cuando entra al detalle, se encuentra con grandes disparidades. Y ese es un tema de atención, y es un poco la tesis de esta presentación, por qué tenemos que comprarnos la solución, comprarnos ser parte de la solución de la gestión pública de calidad que debemos aspirar como peruanos. La siguiente lámina, por favor. Y nuevamente, esta es otra manera de ver el mismo gráfico. El Perú ha venido creciendo, el índice de desarrollo humano es una manera de verlo, la reducción de la pobreza monetaria es otra manera de verlo. Teníamos en el año 2002 54% de la población total debajo de la línea de pobreza, y eso fue bajando de manera sostenida. Nuevamente es un promedio. Seguramente en las regiones que hemos visto en color verde, esta reducción de la pobreza ha sido más significativa. Y nuevamente ustedes ven el efecto de la pandemia. El efecto de la pandemia ha sido muy, muy, muy grave en el Perú. Si uno lo mira, hemos retrocedido a casi una década en términos de pobreza. Y por eso que el desafío de este gobierno y los que vengan va a ser justamente eso: cómo logramos reactivar la economía, generar empleos formales para atacar el fondo, que es reducir la pobreza y lograr tener servicios de salud y educación de calidad. La siguiente lámina, por favor. Entonces hemos visto, un minuto solamente para hacer el resumen, hemos visto la parte macroeconómica del Perú, que es positiva. Hemos visto el tema poblacional, este gran bono demográfico que tenemos que aprovecharlo.
y hemos visto, vamos a empezar a ver ahora el sector minero para después enlazar la idea con la gestión pública de calidad. En el sector minero, pasamos a la siguiente lámina, claramente ya al detalle uno ve que ese crecimiento del país está asociado a proyectos específicos. Antamina, Cerro Verde, Las Bambas, Toromocho, por alguna razón se han borrado Toromocho y Las Bambas, son las flechas verdes, y eso claramente confirma que hay una correlación entre el crecimiento económico del Perú y el crecimiento en producción de cobre y obviamente en inversión asociada a este crecimiento productivo, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Y acá lo pueden ver de manera muy visible, ¿no? Desde los años 93, el año 93 en el Perú hay un hito importante. Tuvimos una nueva constitución política que, en resumen, permitió y le dio certeza a las inversiones extranjeras, le dio estabilidad y también certeza a las inversiones nacionales, y hubo un crecimiento de varios sectores económicos, uno de ellos minería. En el caso de minería, ustedes ven claramente el crecimiento, y al lado derecho lo ven a nivel acumulado. Si uno mira desde el año 95, las inversiones en minería han sumado 81 mil millones de dólares. Entonces, nuevamente, hay una correlación muy alta entre inversión minera, crecimiento económico, reducción de la pobreza, crecimiento del índice de desarrollo humano, pero todavía en la agenda, no nos olvidemos, educación, salud pública. La siguiente lámina, por favor. Y en la siguiente lámina acá vemos otro hecho importante, ¿no? En el año 2002, exactamente en el año 2002 en el Perú, el gobierno del señor Toledo se decide implementar una regionalización que supone transferir competencias y transferir fondos del gobierno central a los gobiernos regionales. Y ahí ven ustedes la curva, cómo ha ido creciendo, y de manera acumulada los gobiernos regionales han recibido al año 2020 62 mil millones de soles, números gruesos en dólares, más de 20 mil millones de dólares que han sido transferidos. Es básicamente el canon minero. La mitad de los impuestos que pagan las empresas mineras se transfieren a las regiones, para que se hagan responsables ¿de qué temas? De la educación pública, de la salud pública y del cierre de brechas de infraestructura pública. Y claramente, como vamos a ver más adelante, esa meta no se ha logrado. Es decir, transferir responsabilidades, transferir fondos es necesario, pero no suficiente. Si uno no transfiere conocimientos, si uno no transfiere capacidades, si uno no tiene un sistema de gestión robusto, esos fondos no se traducen en bienestar, y al no traducirse en bienestar, no necesariamente la población encuentra la correlación y no entiende el esfuerzo que ha logrado el país en los últimos 20 años. La siguiente lámina, por favor. Y entonces, para correlacionar esto, como decíamos, del año 95 a la fecha, el Perú ha tenido inversiones por 80 mil millones de dólares. Al día de hoy hay un portafolio de casi 60 mil millones de dólares, y un poco a la derecha, lo que ven ustedes es que más o cerca del 70% de ese portafolio de crecimiento es cobre. Lo sigue oro y después otros metales. El Perú, geológicamente, a diferencia de Chile, también tiene un potencial polimetálico. ¿Pero por qué es importante el cobre? Porque por razones geológicas son sistemas de gran dimensión y por lo tanto de larga vida. Y en un país como Perú, al igual que Chile, tener ingresos fiscales con una visibilidad de varias décadas es muy importante para poder planificar el crecimiento del país, para poder planificar el cierre de las brechas que hemos visto. Entonces, eso es muy positivo. Tenemos un portafolio de esa magnitud. En el Perú, también haciendo una suerte de comparación, en el Perú, a diferencia de Chile, hay un ecosistema donde uno ve pequeña minería, mediana minería y gran minería. Y eso también es muy positivo en términos de generación de empleo y de encadenamiento con el entorno en que operamos. La siguiente lámina, por favor. Y claramente aquí lo que hemos querido hacer con la ayuda del Centro de Competitividad de la Universidad San Martín, hemos
este portafolio de proyectos lo hemos puesto en un cronograma de 10 años, ¿no? Es decir, si lográramos tener la habilidad como país de lograr consensos y que ese portafolio de 60.000 millones de dólares se desarrolle en los próximos 10 años. Y ahí lo que están viendo es cómo a lo largo de los próximos 10 años ingresarían esos proyectos. Y le hemos llamado a esto una suerte de círculo virtuoso. Y tratar de medir cuál sería el efecto en empleo, cuál sería el efecto en transferencia de impuestos a los gobiernos locales si lográramos implementar estos proyectos, cuál sería la reducción de la pobreza, que hemos visto también uno de los desafíos que tenemos como país. La siguiente lámina, por favor. Y claro, este círculo que le hemos llamado, este círculo virtuoso, permitiría un crecimiento sin precedentes, y es ahí donde entra el concepto de rentabilidad social. El término rentabilidad social que el nuevo ministro de Energía y Minas viene usando, como dije al inicio, es un concepto que la industria minera formal en el Perú lo viene haciendo. Es decir, no necesitamos ponerle un rótulo necesariamente a las cosas, ¿no? Pero generamos empleo local, generamos desarrollo en el entorno económico, en el entorno local, sí. Operamos con estándares internacionales altos de seguridad, en temas de gestión ambiental, sí. Y obviamente pagamos impuestos, y esos impuestos permiten solventar el crecimiento o digamos, el presupuesto de la nación, y también permiten, vía transferencia, vía canon minero, el desarrollo local. Entonces, buena cuenta, es algo que venimos haciendo, y lo que quiero aquí en adelante es un poco tratar de explicarles qué efectos netos, vamos a llamarles en términos de rentabilidad social, para usar el rótulo de moda, implicaría que lográramos poner en valor estos 60.000 millones de dólares en proyectos. La siguiente lámina, por favor. A la izquierda lo que ven, primero el tema de empleo, ¿no? Empleo directo. Al día de hoy en la industria minera, digamos, en la industria empleados directamente hay como 178.000, 200.000 personas. Obviamente hay una carga familiar, pero además hay un ecosistema, ¿no? Como les comenté, hay proveedores de bienes y servicios, contratistas, consultores. Hay un ecosistema que en el Perú se ha medido con una tabla insumo-producto, y es 8:1. Y eso nos da como una idea que al día de hoy, como beneficio directo de la actividad minera, 6.4 millones de peruanos, me estoy refiriendo a cabezas de familia, sus familias, y estoy hablando del ecosistema, todo el ecosistema que directa e indirectamente está vinculado a la industria minera, son 6.4 millones de peruanos. Si el portafolio de proyectos se llevara a cabo, el concepto de rentabilidad social debería medirse en esta manera. Si como país logramos en los próximos 10 años, en los próximos 2 gobiernos, poner en valor esos 60.000 millones de dólares, el total de peruanos que estarían beneficiados directa o indirectamente por el crecimiento, por el desarrollo de minería, serían 15,5 millones de peruanos. Para ese año 2031 seríamos, como vieron en la tabla anterior, poblacional, 35 millones de peruanos. Quiere decir que más del 40% de peruanos estarían vinculados directa o indirectamente a una industria que es de largo aliento, en términos, digamos, familiares, en términos regionales, en términos nacionales, muy importante. Entonces, para mí, un primer concepto de rentabilidad social es empleo, y sin duda, el impacto que podríamos tener en empleo, que ya es importante, podría significativamente crecer a 142%. La siguiente lámina, por favor. Pero no solamente eso, también hay, como dije, un tema de transferencia vía impuestos. Casi el 50% de los impuestos que paga la industria se transfieren a las regiones. Al año 2020 han sido 6.400 millones de soles, y siguiendo esta proyección de poner en valor estos 60.000 millones de dólares, al año 2031 estaríamos transfiriendo a los gobiernos regionales, subnacionales, 25.000 millones de soles. Sin duda una cifra muy importante si queremos cerrar la brecha de educación, como lo hemos visto, salud y infraestructura.
La siguiente lámina. Y eso para mí también es rentabilidad social. Y claramente, más claro no puede ser. Y el tercer concepto es el de la reducción de la pobreza monetaria. La línea punteada es asumiendo que no se desarrollan estos proyectos, y la línea continua es si logramos, como dije, consenso, entendimiento, alineamiento, y podemos poner en valor estos proyectos. Podríamos al año 2031 tener cercano a solo 10% de la población debajo de la línea de pobreza. Nuevamente, es una manera para mí clara, concreta, de decir a qué me refiero como rentabilidad social. Porque lo que no tenemos que ser muy claros es que no se trata de transferir fondos, sino tenemos que desarrollar capacidades con educación pública de calidad, con sistema de salud pública de calidad, con infraestructura pública que integre estos espacios remotos. En caso contrario, transferir dinero, crear peajes, incrementar los impuestos, eso no necesariamente va a reducir la línea de pobreza, que es el desafío del país. La siguiente lámina, por favor. Y por último, una suerte de rentabilidad social 4, un R4 para mí es el encadenamiento que la industria minera genera en general en el país, ¿no? La industria minera se concatena con el transporte, con construcción, con el área metalmecánica, con energía. La energía en el Perú es un sistema integrado y el gran consumidor de energía es el sector minero. El sector minero y su crecimiento es la que ha permitido tener un sistema integrado en el país. Hay servicios financieros, servicios, productos químicos, textiles, otros. Entonces, nuevamente, ese encadenamiento que se ha obtenido a través de este estudio que ha hecho la Universidad de San Martín, usando la tabla insumo-producto, nos dice que el año 2020-2021, en compras a proveedores locales, en la industria minera compra alrededor de $10.000 millones. Al año 2031, si desarrollamos el portafolio, ese número se duplicaría, casi $24.000 millones. Miren el impacto, el encadenamiento que habría en la economía nacional. Y eso nuevamente para mí es un R4. Es otra manera de mirar la rentabilidad social, como creo que hay que entenderla. Como digo, no puede entenderse como un tema de transferencia directa. Eso sería un error. Subsidios en un país no resuelven un problema de fondo. Y en eso tenemos que ser muy claros. La siguiente lámina, por favor. Entonces, dicho esto, me voy al último punto, que es un punto en rojo, como dije. No me quiero quedar en el diagnóstico, vamos al punto si no hay una propuesta al final. La siguiente lámina, por favor. El Banco Interamericano de Desarrollo ha tratado de desarrollar una herramienta para medir la eficiencia de la inversión, de la gestión pública. Ha hecho un ranking de los países. Curiosamente, en el primer ranking de la región aparece Chile, Panamá. Más abajo, en un segundo tramo, aparecen países centroamericanos, como Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Guatemala. En un tercer tramo aparece Perú, junto con Brasil, Uruguay, Argentina, El Salvador, lo cual nos da una idea que, claro, transferir fondos, tener los fondos, es necesario, pero no suficiente, para asegurar de que tenemos una gestión pública de calidad. Por otro lado, en el Perú, yendo al lado derecho de la lámina, tenemos un CEPLAN, un centro de planificación, un centro que en teoría depende del Ministerio de Economía y Finanzas, y a partir de ese plan se desdoblan planes estratégicos de crecimiento, desarrollo a nivel regional, a nivel provincial, a nivel distrital. Pero claramente no están concatenados, porque como vamos a ver a continuación, los fondos que se han generado en los últimos 20 años no se han traducido necesariamente en una gestión pública eficaz y eficiente, ¿no? Y ese es el desafío. La siguiente lámina, por favor. Estos son indicios nada más, ¿no? Al lado izquierdo, lo que ustedes pueden ver es los excedentes sin usar acumulados por efecto de canon minero y regalía minera. En resumen, impuestos pagados por el sector minero que se transfieren a las regiones. En el año 2016, sin emplear, 1.100 millones de soles, y al año 2020, 3.400 millones de soles. Y claro,
Aquí estamos mirando solamente el uso del dinero. No estamos mirando si hubo calidad en el desembolso, pero lo concreto es que no hubo capacidad de ejecución y el dinero no se empleaba. Al lado derecho, un ejemplo que para mí es cercano, porque la región Antamina está en la región Ancash y el distrito San Marcos es el área de influencia directa. Terminó el año pasado con 520 millones de soles en caja sin usar. Entonces, claramente es un primer indicio de que hay un problema de gestión pública. Vamos a pensar en positivo con esta lámina, un problema de ejecución. Vamos a la siguiente lámina. Hay un segundo indicio que ya no es tan positivo, que es el tema de corrupción. Al lado izquierdo está el número de casos de denuncias y al lado derecho es cuando las denuncias se convierten en casos donde ya el Ministerio Público actúa y persigue y procesa a las autoridades. Y como ven, es lamentable, ¿no? Hay una suerte de correlación altísima en el cual nos confirma de que hemos tenido un proceso de regionalización que transfirió responsabilidades, transfirió fondos, pero no transfirió capacidades o no se ocupó de que hubieran capacidades. Y eso ha traído un nivel de corrupción que se traduce en que esos fondos públicos no han sido bien empleados. Es lamentable, ¿no? En el Perú tenemos 25 regiones y hay 57 gobernadores con procesos abiertos. Quiere decir que el que lo sucedió estaba en el mismo problema que el anterior, ¿no? Pero eso es un segundo indicio, y como digo, yo no me quiero quedar solamente en el diagnóstico, tengo que ser propositivo. La siguiente lámina, por favor. Hay también, y yo creo también ponerlo en ese contexto, hay ejemplos muy positivos. La señora Beatriz Boza, amiga de nosotros, siempre trata de promover, tiene una organización que se llama Ciudadanos al Día. Hay, sin duda, no todo es negativo, hay ejemplos de gobiernos regionales, gobiernos distritales, gobiernos provinciales, que son ejemplos de haber ejecutado, haber hecho uso de los fondos públicos de manera correcta. Vamos a la siguiente lámina. Y creo que con esta termino, esta es la última lámina. Claramente la industria minera tiene varias peculiaridades. La primera es una industria descentralizada. Nosotros no operamos en ambientes urbanos, operamos, en el caso del Perú, en zonas altoandinas, zonas remotas. Otro atributo que tenemos es una industria que tiene necesariamente que tener una planificación, una visión a largo plazo. Yo siempre hago esta comparación que puede ser odiosa. Abrir una mina no es lo mismo que abrir un restaurante. Los niveles de inversión son distintos, la maduración de los proyectos es distinto y el tiempo en el cual voy a recuperar la inversión son distintos. Entonces tenemos atributos de localidad, atributos de mirada a largo plazo, y hay un tercer atributo que es que nuestra industria desarrolla su plan a través de ejecución de proyectos. Entonces nosotros sí sabemos gestionar un portafolio de proyectos, concatenarlos y hacerlos, priorizarlos primero, concatenarlos y obviamente hacerle su seguimiento. Entonces claramente, como industria, viendo este semáforo, no podemos quedarnos en simplemente el hecho de decir, yo soy un ciudadano que paga sus impuestos. Soy consciente que en los entornos donde operamos, o cercanos a los entornos donde operamos, hay un problema de gestión pública y tengo que hacerme parte de la solución. Y parte de la solución, y nuevamente, erróneamente se piensa que la solución es que la industria minera pague más impuestos. Y yo les he tratado de demostrarle con estas láminas que el problema no pasa por más impuestos. El problema en el Perú pasa por mejor gestión pública. Y esa gestión pública tiene que ser de prioridad A1 si queremos tomar ventaja del bono demográfico. Tenemos que lograr tener la ambición de tener una educación y una salud pública de calidad, cerrar las brechas de infraestructura y obviamente lograr la sinergia, concatenar a la industria minera como una gran locomotora con los otros sectores económicos. Tenemos que comprarnos como industria, y ahí termino, esa es un poco la reflexión, ¿no? Más allá de las frases, los que ahora se usan, o los rótulos de rentabilidad social, creo que la industria minera en el Perú ha demostrado por largo que ha hecho su tarea, y creo que
para poner un grano más de arena, tenemos que ayudar, comprometernos, ayudar a que la gestión pública de calidad nos asegure que ese tren jale a todos. Eso es. Muchas gracias por la atención. Agradecemos a usted, ¿no? Don Víctor Goetz, que nos pudo brindar hoy día esta tremenda información acerca de la industria minera, en rentabilidad social. Sin embargo, claro, mirando los números y todo, ojalá que hagan buen uso del dinero a futuro, ¿no? Una tremenda inversión que se entrega al país. Vamos a pasar también a unas preguntas que tienen algunas personas. Se los voy a leer. Pregunta 1, dice, buenas tardes a todos. Hay noticias de que China comprará menor cantidad de cobre en los próximos años debido a que planean empezar a usar mayor cantidad de aluminio como reemplazo. ¿Cómo afectará estos proyectos mineros a futuro? Bueno, sí, cuando hablamos de esta ventana demográfica y esta ventana de crecimiento aplica para Perú y para Chile, y creo que el cambio tecnológico de menor consumo de aluminio no es tan sencillo. Primero en concepto, en los dos países de mayor población en el mundo, China y la India, por razones geológicas, por yacimientos, son deficitarios en cobre. Es decir, una población urbana, no una población rural, asumiendo que la población va a ir migrando hacia una población urbana, el ratio de consumo de cobre que requieren estos países, estas poblaciones, no calza con la cantidad de yacimientos que tienen. ¿Dónde está el cobre? 50% del cobre está entre Perú y Chile. Eso es una realidad. Y ese cambio tecnológico, el aluminio, ¿dónde se puede reemplazar? En líneas de transmisión, sí es posible. Uno puede reemplazar el cobre por aluminio, pero hay una inmensidad de otros usos en los cuales no es posible. Y sí es cierto, puede ser que la ventana tecnológica sean 20 años. Entonces, si tenemos la ventana tecnológica de que hay una demanda por ese metal, tenemos nosotros la oferta, que tenemos los yacimientos, tenemos la oferta, tenemos la demanda, tengo el bono demográfico, tengo que usar la industria minera para dar un salto de desarrollo social y económico. Si me debato en otras discusiones, se me puede pasar la misa, esa ventana se puede cerrar y pueden salir otros metales que sean sustitutos al cobre. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿por qué a la industria minera le ha costado tanto innovar para anuar estos ecosistemas? Bueno, a ver, hay que ponerlo en contexto, ¿no? En la industria minera las inversiones son números grandes, ¿no? Innovar supone tomar riesgos. Entonces, uno generalmente, uno ha visto mucha innovación en otras industrias. En una industria como la automovilística, por ejemplo, ¿no? Hemos visto un tremendo desarrollo de innovación, de tecnología. Las telecomunicaciones. La industria minera no ha ido a la delantera, es cierto, no ha liderado la innovación, pero la explicación que yo le doy es porque detrás de la industria minera los números de inversiones son muy altos, y por lo tanto los pasos que damos de innovación son necesariamente más estudiados. Tenemos menos capacidad de ensayo-error que industrias de menor dimensión. Gracias. Otra pregunta que nos llega, dice, gracias por la presentación. Dice, cuando se muestran los encadenamientos de la industria minera, estos se dan dentro del sector moderno. No parece ser relevante con el sector más primario. ¿Cómo en el entorno de las operaciones tendría que hacerse esto como un objetivo? Sí, a ver, yo creo que no necesariamente en el sector primario, como le llamamos, es cierto, no es tan visible, pero la verdad es que en la industria minera hay un componente muy alto de movimiento de tierras, ¿no? de movimiento de tierras, para construir pads de lixiviación, para construir botaderos de desmonte, para construir depósitos de relaves, para excavar y hacer cimentaciones de gran dimensión. Esa actividad de movimiento de tierras es una actividad primaria que requiere, obviamente, un componente mano de obra y equipo, y ese conocimiento, vamos a llamarle, si le usamos el término primario,
fácilmente es transferible, ¿no? En el Perú hemos tenido ya varias experiencias, quizás no tan visibles, de empresas comunales. Empresas comunales que con el capital semilla y con la voluntad de la empresa minera han crecido y al día de hoy son empresas con empleo local, con un componente de equipos que brindan este servicio. A nivel local probablemente no compre la tecnología pues, mecatrónica, no compre la tecnología de instrumentación, esa viene de otra localidad en el mundo, pero yo no diría que no es posible, sí es posible, porque es una industria que tiene esos dos componentes. Hay un componente primario de movimiento de tierras, es mayoritario, y hay un componente tecnológico. Entonces, si tenemos la habilidad de conjugar ambos, podemos lograr una sinergia y una generación de empleo genuino, formal, en el entorno donde operamos. Muchas gracias, ingeniero Víctor Govitz, por su tremenda información que nos dio, muy valiosa. Agradecemos también a todos los participantes que hoy nos acompañaron en este webcast Mineros. También agradecemos a los auspiciadores. Y prontamente nos veremos seguramente en otro webcast, ¿no? Agradecemos nuevamente su participación. Susana, si me dejas unas últimas palabras. Sí, claro, por supuesto. Les agradezco a todos por haber atendido este evento, agradezco a la Cámara Chilena Peruana por la invitación, y esta reflexión final para todos ustedes que seguramente son personas que toman decisiones y tienen capacidad de influir. Al día de hoy en el Perú, y lo mismo pasa en Chile, erróneamente se debate bajo el concepto que hay que incrementar los impuestos, ¿no? Incrementar los impuestos al sector minero va a suponer quitarle la oportunidad al sector minero de seguir creciendo. El sector minero, al igual que otras industrias, paga igual número de impuestos, en el caso del Perú, incluso cifras superiores, y claramente el foco central, la raíz del problema no está ahí. Si la raíz del problema fuera que la industria minera pagara más impuestos, buena hora, ok, somos parte de la solución. Lo que he tratado de decirles es que esa no es la causa raíz del problema del país. La causa raíz del problema es tenemos que lograr que el sector privado jale al sector público en el buen sentido y el estándar se eleve y la gestión pública sea de calidad. Si no logramos eso, si no nos entendemos en eso, vamos a caer en un diálogo de sordos que finalmente lo que va a hacer es que vamos a perder la oportunidad histórica de tomar ventaja de nuestra industria del cobre. La cantidad de millones que aporta la minería, en este caso a Perú, es altísima. Entonces, qué pena que no se pueda dar un buen uso, como dice usted, y mostró la cifra en mal uso, ¿no? del dinero. Entonces, claramente están en debe ahí el gobierno para darle mejor calidad de vida, como nombró, salir de la pobreza, mejorar también la salud, mejorar la educación con ese dinero que se recauda a través de los impuestos. Sí. Muchas gracias porque fue muy claro, la verdad, con su presentación, bastante buena en números reales, y que es importante también que todos lo sepamos, ¿no? de su mano. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Gracias a todos.